por favor les pido, tema económico con los que saben. Está con nosotros, y para nosotros es un gusto tenerlo, a Gerardo Alonso Schwartz, es economista, jefe de IERAL para la región NEA de la Fundación Mediterránea. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Qué día hoy, A ver, aclaración. Día martes, 30 de septiembre, una de las principales billeteras virtuales dice, no te vendo más dólar oficial. Si nos vamos al mundo de redes sociales, hay rumores de todo tipo. Mi pregunta es, ustedes que ven en general, en la macro, ¿qué está pasando, Gerardo? ¿Qué está pasando? Desde principio de año nosotros ya sabíamos de que al acercarnos a las elecciones iba a haber volatilidad o incertidumbre económica en general porque se empiezan a poner en pugna, en enfrentándose distintos modelos económicos que la solución la tendremos después de las elecciones. En este sentido, eso ya lo sabíamos. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, dieron un resultado que si se repitiese en octubre para el gobierno no sería positivo. Y esto no es importante por la cantidad, las elecciones en sí o la cantidad de diputados y senadores, sino principalmente porque el gobierno nacional para llevar adelante su programa económico, recordemos, creo que en alguna oportunidad ya lo hablamos a esto, tiene varias etapas, lo que ellos plantean. Una es la de estabilización macroeconómica, que estaría medianamente logrado, o estaríamos bastante avanzados en esto, pero después hay una agenda de crecimiento que tiene que ver con reforma tributaria, reforma de la relación nación-provincias y provincias-municipios, reforma laboral, proceso de regulación y demás. Muchos de estos puntos tienen que ver o precisan de acuerdos legislativos, de ciertas mayorías legislativas para aprobar una ley, para derogar una ley, para modificar algún artículo, algún inciso, correr una coma en una ley, que es una agenda de trabajo a más largo plazo, pero que precisa de ese acuerdo legislativo. En ese sentido, si las elecciones de octubre tuviesen un mal resultado para el gobierno nacional, evidentemente se dificulta la construcción de esos consensos para llegar a aprobar esas modificaciones que busca el gobierno. Bueno, ahí estamos y eso es lo que está pasando en estas semanas. Eso es este último mes, estas últimas semanas, y lo vamos a ver hasta las elecciones con seguridad, este tipo de nerviosismo. Hace 2 semanas vimos cómo ese resultado de las elecciones de Buenos Aires se trasladaron a una suba muy fuerte del tipo de cambio. Sabemos que en nuestro país, más allá de que esté bien o mal, los argentinos cuando estábamos nerviosos salimos a comprar dólares, o los argentinos salen a comprar dólares. Y es así que, por ejemplo, hace 2 años, en el 2023, en las elecciones, si hacemos un poquito de memoria, la cotización del dólar llegó a 1.500 pesos. Sí. Hace 2 años. ¿Y por qué la gente fue corriendo a comprar a un precio absolutamente irracional en ese momento? Es porque el argentino, cuando está nervioso, cuando tiene ciertas dudas acerca del programa económico, es la reacción que tiene y es lo que estamos viendo. Eso lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada tuvimos el fuerte anuncio del presidente Trump, del gobierno de Estados Unidos, del secretario del Tesoro, con un apoyo explícito, más allá de la confusión y de lo simpático de la confusión de que las elecciones no son para refrendar o para reelegir a presidentes, sino que son legislativas. Más allá de esa confusión, el apoyo muy fuerte del gobierno de Estados Unidos, puntualmente el secretario de Tesoro de Estados Unidos, mencionó en algunos posteos en X, antes Twitter, que estaba analizando absolutamente todas las opciones para apoyar al gobierno de Argentina. Y mencionó una serie de opciones. Eso, la semana pasada, hizo que se recupere fuertemente el mercado, suban acciones, suban bonos, caiga el dólar, caiga el riesgo país, pero a partir de ahí, la pregunta es, bueno, las declaraciones ya están, ahora, ¿cuáles son las medidas? Y ahí es donde empezamos a ver justamente qué es lo que pasó hoy. El mercado empieza a exigir, bueno, ya me prometiste amor eterno. Bueno,
¿Dónde me firmás? Ahora, vos dijiste algo así como al pasar, no sé si es una cuestión semántica o conceptual. Vos dijiste programa económico. ¿Esto es un programa económico o qué tenemos? Sí tenemos yo entiendo que sí tenemos un programa Hay un económico. programa económico. Yo entiendo que tenemos un programa económico, podremos estar de acuerdo o no, esa es otra cuestión, pero claramente hay varias etapas. En esto, esta idea de equilibrio fiscal, control de la emisión monetaria, control de la inflación, que fueron las prioridades del gobierno del gobierno nacional, desde que asumió, claramente fueron enfrentadas. Pero eso es un programa de estabilización económica. Esto es una cuestión no menor, aclaración por ahí muy técnica, pero eso lo que plantea es un programa de estabilización. Aclaración también, en toda la historia argentina, todos los programas de estabilización en algún momento necesitaron ser recalibrados. O sea, ningún programa de estabilización, cuando fue ideado, fue cumplido a rajatabla, totalmente sin ninguna adaptación. Siempre la coyuntura, la economía, la sociedad argentina hace de que necesite adaptaciones. Ahora, tengo una Y en pregunta, ese sentido, Gerardo, bueno, eso es lo que estamos viendo. porque viste que las noticias, un tema va tapando al otro y por ahí perdemos la perspectiva. Yo recuerdo que en el proceso electoral del 2023, como pocas veces, la Fundación Mediterránea dijo, miren muchachos, para el que viene, este es el plan económico. Ujú. Laburaron todos los economistas de nuestros institutos de estudio, hay un abordaje técnico, metodológico, acá está a disposición. De eso que la Fundación Mediterránea puso a disposición en el 2023, ¿hay algo que se está viendo? Sí, sobre todo en las agendas micro y sectoriales se está viendo. Esto tiene que ver con esa agenda de desregulación, eso tiene que ver con la facilitación de inversiones, eso tiene que ver con esos programas de justamente de facilitación y de atracción de grandes inversiones en algunos sectores claves y demás. Sí, algo estamos viendo. Obviamente el programa de bimonetarismo, que se habló mucho en ese entonces, eso no fue tomado por el gobierno nacional, pero sin duda algunos capítulos, sobre todo en las políticas sectoriales y en las políticas de desregulación, sí no sé si es exactamente igual, pero es muy coherente y es muy similar a lo que planteábamos. Así que no está en tan muchos casos. no está tan lejos. No está tan lejos. En esos casos no está tan lejos. Sí. Hay varios especialistas que dicen, bueno, la macro está ordenada, la micro no. Hay otra escuela que dice, no hay macro y micro, sino anda bien la macro y no va a andar bien la microeconomía. ¿De qué escuelas sos vos? ¿Cómo la ves? Yo creo que claramente hay macro y hay micro. Y las dos son importantes. Lo que pasa es que cuando pensamos en el programa de estabilización, como te decía, que tiene que ver con el tipo de cambio, que tiene que ver con la inflación, con los grandes agregados económicos a nivel nacional, el gasto público, la inversión, etcétera, etcétera, todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la macro. Pero a su vez, si bien ese es el puntapié inicial y tenés que ordenar la cancha para tener reglas claras, para saber cómo los agentes económicos van a jugar cuáles son las reglas que van a utilizar para desempeñarse en esa economía, después hay una maraña de regulaciones que hacen que sea muy difícil trabajar, aun cuando tengas ordenada la macro, si no ordenadas también la micro. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, en nuestra región, de lo complejo que es el transporte vía fluvial, donde para utilizar una barcaza o un arenero o cualquier tipo de medio de transporte fluvial con la cual querramos llevar a nuestra producción a los grandes centros de consumo, es tan complejo, es tan caro por la cantidad de regulaciones que tenemos, que es más caro llegar a Zárate o al puerto de Buenos Aires desde acá, que desde Zárate de Buenos Aires hasta el sudeste asiático, por ejemplo. No, pará. Explícalo, por favor, porque acá vienen los funcionarios provinciales y me dicen el puerto de Posadas, es una maravilla y demás. Vamos por parte. Vos me decís que utilizando el puerto de Posadas, llevándolo ¿a dónde? Yo llevo mi producto al puerto de Posadas.
Sí. Y de ahí, Llevándolo hasta los puertos de Zárate o Buenos Aires, sí, si sumamos todos los costos, recordemos que el puerto de Posadas está subsidiado por el gobierno provincial. O sea, el costo no está siendo plenamente asumido por los productores, sino que está subsidiado, una decisión del gobierno además. sí. Pero si sumamos todos los costos, termina siendo mucho más caro eso que después llevarlo al puerto de destino internacional en algún mercado del mundo. Esto es polémico. Mañana lo llamamos al director del puerto de Posadas. No, porque es interesante. No, pará, porque acá viste que todo el mundo dice, sí, no, vamos a ver lo que saben. ¿El puerto de Posadas es caro entonces? Los puertos en Argentina son caros. Son caros. Son caros en ¿Y Argentina. qué falta? ¿Qué falta? Desregulación. Falta facilitar O sea, por esa más que el gobierno navegación. provincial subsidie el puerto, mañana sacan el subsidio y sigue siendo caro. Va a ser caro, sí. Por eso justamente existe el subsidio. Por eso existe el apoyo del gobierno provincial, porque si no, ¿por qué razón en ninguna de las licitaciones se consiguió algún interesado en operar el puerto de Posadas? Porque no era negocio. Justamente por los costos que tiene. Y esto es un problema que seguramente cuando esté funcionando el puerto de Ituzaingó, que está próximo o está bastante avanzado y demás, también va a tenerlo. O sea, va a tener el mismo problema. Entonces, no es una cuestión de este puerto o el otro, sino es una cuestión sectorial de transporte, de logística y de regulaciones que hace muy difícil operar esa navegación fluvial. Ahora, ¿y cómo puede ser que enfrente en Paraguay tenemos una potencia con respecto a ese tema? Es por las regulaciones, justamente, porque es mucho más sencillo, porque no tienen todos los límites en cuanto a la cantidad de personas que tienen que estar a bordo, los costos, salarios, qué banderas utilizan, qué banderas navegan, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la provincia de Misiones vamos a tener un puesto que está operativo, el puerto de Posadas. Si vamos al otro lado del río Paraná, en la misma extensión vamos a tener más de 10 puertos, la inmensa mayoría de ellos privados, que están sacando la soja paraguaya. Y es por eso que cada vez que vemos el río, que salimos a caminar por la costanera, andamos paseando, claro. vemos barcazas. O sea, acá tenés uno y enfrente tenés 10. Exactamente. Privados. En este mismo trayecto, en esta misma extensión del río Paraná. Y eso lo podemos ver en una enorme cantidad de cuestiones. Y es por eso que hoy hablaba no solamente de reforma tributaria, Sí. que implica pensar no solamente en las alícuotas, sino también en lo complejo que es pagar impuestos. En esto es sorprendente. El agente económico más chico que tenemos en la economía argentina es el monotributista. Sí. La mayoría de los monotributistas tienen que pagar un contador para liquidar monotributo. Entonces no es tan sencillo esto. No. Y en algunos casos el costo de ese contador, parece que estoy hablando en contra de los contadores, pero no es así, no va por ese lado, sino de que en muchos casos el costo de contratar el profesional que se dedica a hacer esto es mayor al costo del impuesto. Y esto Sí, claro. es porque es complejo, no tanto por la alícuota. Pierde la naturaleza porque es régimen simplificado para Exactamente. régimes contribuyentes. Totalmente. De simplificado no tiene nada. Y así podemos ir a una cantidad de temas. En el caso del régimen laboral, nos vamos a encontrar con que un tercio del costo laboral que asume cada empresa, que cada empresario, un tercio del costo laboral no va al bolsillo del trabajador. Entonces, cuando hablamos de reforma laboral, no hablamos de bajar sueldos, sino bajar ese costo que no se traslada a beneficios para los trabajadores. La última, Gerardo. Vos hablas muchísimo con los empresarios. Entiendo que hay matices. Pero ¿cuál es el común denominador en cuanto a la sensación del momento? ¿Qué momento están viviendo? Expectativa. Expectativa. Expectativa, ¿por qué? Expectativa por las elecciones, porque se aclara el panorama y por pasar este periodo de incertidumbre. Esas son las ganas, esa es la necesidad que tienen los empresarios para empezar a tomar decisiones y seguir trabajando y contratando personas, vendiendo, comprando, generando movimiento económico.
Sin duda, lo que está pasando y sobre todo lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es un gran signo de pregunta para muchas personas, porque hace 2 semanas estábamos en el infierno. ¿Recuerdan lo que era el neorrealismo hace 2 semanas? La semana pasada parece que estábamos en el cielo y la verdad es que ninguna de las dos cosas son ciertas. Y la verdad también es que la recesión argentina y más que recesión, el estancamiento argentino, que hace que desde el 2010 hasta la fecha, hace 15 años, prácticamente no se generen puestos de trabajo en el sector privado, no se solucionan de un día para el otro y difícilmente una medida como el anuncio del apoyo de alguien o de algún gobierno haga reducir, por ejemplo, el riesgo país de la Argentina de 1000 puntos básicos, 800 si querés lo mínimo que llegó la semana pasada. Puede cerrar a 1200. 1200, llegó a 1500 superó los 500 hace 2 semanas, que lleguemos a los 200 puntos básicos de Brasil, de Paraguay, de otro país latinoamericano. Increíble. O sea, los problemas trascienden ampliamente esta coyuntura, son muy difíciles, son muy engorrosos de trabajar, pero sin duda implica trabajar no solamente en esa agenda de estabilización, sino también esa agenda de crecimiento a mediano y largo plazo. Gerardo, gracias por haber venido, como siempre, gracias por tu tiempo.